Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Estamos a 21 de junio del 2021 a las 23:19, o sea, 23 y 19 minutos. 23 horas 19 minutos, es decir, las 11:19 p.m. Saludos, España. O sea, buenas noches, España. Buenas noches, Europa. Vamos a ver, 11 de la noche, -5, -6, 6 de la tarde. Buenas tardes, América, en general. Hola, resto del mundo. Bueno, lo prometido es deuda y les prometí los videos sobre los presocráticos. No he podido rescatarlos del disco duro externo donde los tenía o donde los tengo, así que los voy a volver a grabar. Por supuesto no saldrán iguales, ¿no? Pero bueno. Es lo de menos porque el contenido es lo importante, no la forma, ¿no? Aquellos los grabé en 2017, creo. Bueno, empecemos con los presocráticos. Tales de Mileto. Empecemos con la ciudad de Mileto y los tres presocráticos procedentes de Mileto. Primero que nada tenemos a Tales de Mileto. Tales de Mileto vivió aproximadamente entre el año 624 a.C. y el año 546 a.C. y fue el fundador de la escuela jónica. La mayoría de las cosas que vamos a decir aquí sobre Tales de Mileto las decimos a través de los escritos de Aristóteles. Aristóteles, como saben, se ocupó de reunir todo el saber de su tiempo y, como ustedes saben, lo reunió, lo organizó y eso se colocó en la Biblioteca de Alejandría. Pues estábamos en época, Aristóteles estaba en época de Alejandro Magno, ¿no? Y él quiso, Alejandro Magno, que todo eso fuese a parar a la ciudad de Alejandría, la biblioteca de Alejandría. Entonces lo que sabemos de Tales de Mileto es mayormente a través de Aristóteles, puesto que Tales de Mileto prácticamente no dejó nada escrito. Cuando digo no dejó nada escrito, ustedes comprenden que en esa época, pues lo escrito por estas personas mayormente se perdió. Y hay que recurrir a los compiladores, en este caso Aristóteles, para saber lo que dijo Tales. De Tales de Mileto puede que queden 3 o 4 líneas originales por ahí. Tales de Mileto vivió entre el 624 y el 546 a.C., ya lo dijimos. Y para él el principio formador del universo y de todo lo que existe era el agua. El agua. Tales de Mileto decía que la Tierra se sostenía sobre agua. La Tierra se sostiene sobre agua, decía Tales de Mileto. Y decía que el alimento de todas las cosas, por lo tanto, es húmedo. Unida al agua existía una fuerza activa, vivificante y transformadora, decía Tales de Mileto. El agua, esto ya no lo dice Aristóteles, sino otros compiladores e historiadores de la filosofía, el agua implica movilidad, mutabilidad, cambio, y vitalidad interna, posibles características en las que se fijó Tales de Mileto. Esto lo dicen ya historiadores más recientes, ¿no? Que posiblemente Tales de Mileto consideraba el agua el principio de todas las cosas, porque en el agua se podía observar movilidad, en un río, se puede ver mutabilidad, cambio de forma según el envase en que la metas, por ejemplo, en que la introduzcas, y vitalidad interna. Esas son las posibles características en las que se fijó Tales de Mileto.
Bueno, de Tales de Mileto, ¿qué es lo que podemos recordar, enfatizar? Bueno, que el principio de todas las cosas para él es el agua. Nos vamos ahora con Anaximandro, Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto usó un término llamado apeirón, apeirón, el acento en la A, apeirón, es una palabra clave que se relaciona únicamente con Anaximandro. ¿Qué es el apeirón para Anaximandro? Es la causa originaria de todas las cosas. Como ustedes ven, todos los filósofos antiguos, sobre todo los antiguos, aunque también los modernos, buscaban el principio de todas las cosas. Bueno, para Anaximandro es el apeirón, ¿no? Anaximandro rebasa la experiencia inmediata. Pasa de una investigación de hechos a una explicación de conceptos. En esto ya es un poquito más elaborado que Tales de Mileto. Porque, repito, Anaximandro rebasa la experiencia inmediata. Pasa de una investigación de hechos a una investigación de conceptos, que ya es algo abstracto que está aquí. Eso lo hace ser más elaborado que Tales, Anaximandro. Lo que deben recordar de Anaximandro es la palabra apeirón. Anaximandro habla de una sustancia primordial que escapa a toda experiencia. ¿Y qué significa experiencia? Aquello que captamos con los sentidos. Pero para Anaximandro, el apeirón es una sustancia primordial que escapa a toda experiencia. Es decir, que Anaximandro ya está hablando, digamos, de una manera oblicua de la razón, o de una manera tangencial de la razón. Para los que primero vieron los videos de Platón y Aristóteles, por cierto, de Aristóteles faltan todavía videos, bueno, ustedes saben que Aristóteles y Platón, más Platón que Aristóteles todo se lo achaca a la razón, ¿no? No a la experiencia, es decir, no a los sentidos, ¿no? Pero ya en los presocráticos está Anaximandro, que muy temprano, en el tiempo, habla de una experiencia, una causa de todas las cosas que escapa a la experiencia, ¿no? Si escapa a la experiencia, al mundo de los sentidos, ¿dónde queda? Pues en el mundo de la razón. Repito, Anaximandro habla del apeirón, que para él es la causa originaria de todas las cosas. Anaximandro, lo vuelvo a repetir porque es importante, sobre todo para los que van a presentar examen sobre esto, rebasa la experiencia inmediata. ¿Cuál es la experiencia inmediata? La que nos ofrecen los sentidos de forma inmediata. Pasa de una investigación de hechos a una explicación de conceptos. Habla de una sustancia primordial que escapa a toda experiencia y que es la causa originaria de todas las cosas, el apeirón. Lo indeterminado. Lo indeterminado. Anaximandro habla de lo indeterminado. Tres características de lo indeterminado para Anaximandro. Es algo increado, o es una sustancia increada, es decir, no creada, increada e imperecedera. O sea que dura para siempre. Es una cosa inagotable e indestructible. Lo indeterminado, repito, para Anaximandro es increado, imperecedero, inagotable e indestructible. El carácter cósmico, él habla del carácter cósmico, del devenir como necesidad moral, necesidad moral.
Vamos a darle un poco de interpretación a esto. Del apeiron, esta sustancia primordial, primera, de la que habla Anaximandro, del apeiron, se separan o salen los elementos opuestos. Según la necesidad, apunta Anaximandro. Tal separación es justa, dice Anaximandro. Su posterior mezcla, no. La separación es justa, pero su posterior mezcla no. Hay devenir y cambio. Y esto implica injusticia y lucha entre contrarios. El apeiron, ¿qué es? Es lo divino. Bueno, lo divino es lo que no está al alcance de los hombres. Ya cuando él dice que el apeiron es una sustancia que escapa a toda experiencia, pues ya sabemos que es divina. Entonces, el apeiron representa lo divino y la materia de Anaximandro fue el primer concepto filosófico de Dios. Es decir, el apeiron, la materia de Anaximandro, que es la materia de Anaximandro, fue y es el primer concepto filosófico de Dios que existió en la historia de la filosofía occidental. Anaximandro, no se puede hablar de Anaximandro como de Aristóteles o de filósofos muy posteriores, como los modernos y los contemporáneos, porque, repito, la obra que queda ha sido una obra fragmentada, que queda en pedacitos de papel por allí y por allá, y que historiadores de la filosofía a lo largo de los siglos han tratado de darle forma, ¿no? Entonces, Anaximandro. Preguntas en los comentarios, que lo que pueda lo responderé. Bueno, ya vimos a Tales de Mileto y a Anaximandro de Mileto también. Y ahora vámonos con Anaxímenes. Anaxímenes consideraba que el principio de la naturaleza era el aire. Y lo pone en relación con la respiración o el aliento. Del aire nacen todas las cosas, decía Anaxímenes, y a él vuelven cuando se corrompen. Del aire nacen todas las cosas y una vez que se corrompen vuelven al aire. El aire es la fuente que anima al mundo, y hago énfasis en el verbo animar. El aire es la fuerza que anima al mundo. Un modo concreto de formación de las cosas a partir del aire. O sea, Anaxímenes inventa o describe un modo concreto de formación de las cosas a partir del aire. Y dice que hay dos procesos que permiten formar las cosas a partir del aire, que son la condensación y la rarefacción. Estos conceptos significan lo mismo que actualmente. La condensación y la rarefacción. Anaxímenes añade, además, un principio de movimiento, lo cual es muy importante. Hablar del movimiento en filosofía es muy importante. Siempre recuerden que lo de Anaxímenes es el aire y que él añade un principio de movimiento. Y también hay que recordar lo que ya dije, la formación de las cosas a partir del aire se hace a través de la condensación y la rarefacción. En el aire, además, dice Anaxímenes, está el fundamento de la igualdad de todos. Las cosas, de su justicia, la justicia de las cosas, contra la injusticia de su individuación, contra la justicia de su individuación, porque el aire es lo que tenemos en común. Y con esto termino con los presocráticos, con los tres filósofos de Mileto. Y vamos a hablar de un filósofo que no se menciona siempre. No se suele hablar de él en todas las escuelas de filosofía,
Pero como estos videos también están hechos para ayudar, si es que sirven, ¿no? Para ayudar a las personas que estudian el grado de Geografía e Historia en la UNED y que ven una asignatura llamada Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, y como eso está en ese temario, vamos a hablar de Xenófanes de Colofón. Xenófanes de Colofón formuló explícitamente el primer monismo filosófico, que es un monoteísmo con rasgos panteístas. El monoteísmo en aquella época griega era impensable, ¿no? Pero Xenófanes de Colofón formuló explícitamente el primer monismo filosófico, que es un monoteísmo con rasgos panteístas. Hablemos de las determinaciones positivas del Ser Supremo. Estamos en Xenófanes. Identifica la divinidad con el universo, atribuyendo a este Dios universal eternidad, estabilidad e invariabilidad, etc. No hay que olvidar que Xenófanes es el primero que habla de un monoteísmo o que insinúa la existencia de un monoteísmo, es decir, de un solo Dios. Identifica a este Ser Supremo, repito, con la divinidad. Identifica a este Ser Supremo con el universo. Este Ser Supremo es la divinidad y lo identifica con el universo, atribuyendo a este Dios universal eternidad, estabilidad, invariabilidad y otras cosas más. Predice de la divinidad tanto características espaciales, por ejemplo, dice que la divinidad es esférica, como funciones psíquicas. Xenófanes le atribuye a la divinidad estas funciones psíquicas, entre otras: ubicuidad, sabiduría, dirigir racionalmente las cosas. El concepto de Dios es, para Xenófanes, objeto de veneración y solo en escasa medida un medio para comprender la naturaleza. Y lo repito y perdónenme el fastidio. El concepto de Dios es, para Xenófanes, objeto de veneración y solo en escasa medida un medio para comprender la naturaleza. Aquí hay un giro teológico de la filosofía, o sea, Xenófanes le da un giro teológico a la filosofía al hablar de un solo Dios y dar estas características que estoy mencionando. Pensó en Dios como algo inmóvil y homogéneo. Entonces hemos hablado de los tres filósofos de Tales, de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y de Xenófanes de Colofón, no de Tales, no de Mileto, sino de Colofón. Ustedes pueden ver que en este primer video que ya todo lo que la filosofía posterior desarrolla, ya todo ese germen se encuentra en los presocráticos, en los filósofos anteriores a Sócrates, los presocráticos. Lo que pasa es que se conserva muy poco material de lo que ellos produjeron, ¿no? Pero bueno, el mismo Xenófanes habla del monoteísmo. Estamos en el siglo V o VI antes de Cristo y él está hablando del monoteísmo, está hablando de características de un ser supremo, habla de ubicuidad, de sabiduría, habla del universo y le da un giro teológico a la filosofía, como se haría después en la filosofía medieval con Santo Tomás o con Tomás de Aquino. Y bueno, ya habla de un Dios, de uno solo, ¿no? Está Anaximandro, que habla de como principio de la naturaleza, que dice que el principio de la naturaleza es el aire,
perdón, Anaxímenes, que habla del aire como principio de la naturaleza. Que habla del agua como principio de la naturaleza, etc. Tuve que tomar nuevos apuntes para hacer estos videos. Yo sé que estos videos están en un disco duro, mucho mejor hechos de lo que los estoy haciendo ahora. Están en un disco duro que no logro leer. Tengo que ir a una tienda, la Xerox, por ejemplo, para que me los cambie de formato, a ver si se pueden salvar, porque eran unos videos mucho mejor pensados, esos que hice en 2016 o 2017. Pero por ahora los considero perdidos, ¿no? Y bueno, los vuelvo a hacer porque los prometí. Entonces hemos hablado de Tales de Mileto. ¿Qué debemos recordar sobre todo de Tales? Que el principio para él de todas las cosas es el agua. Tenemos a Anaximandro, tenemos a Anaxímenes, que habla del principio de todas las cosas el aire, y tenemos Xenófanes de Colofón, que, digamos, introduce un cierto monoteísmo por primera vez en la historia de la filosofía. Repito que Xenófanes de Colofón es considerado filósofo en algunos países occidentales y en otros no. Es considerado filósofo en España, pero en algunos países americanos no. Por supuesto que se le considera un autor de algo, pero quizás no un filósofo. Lo estoy dando porque estoy en España y aquí se le considera filósofo. Y porque está en el temario de esa asignatura de la UNED llamada Historia de la Filosofía Antigua y Medieval. Bueno, este va a ser el primer video de los presocráticos y los voy a hacer cortos y separados para que para que sea más fácil el estudio de los mismos. Bueno, ya vuelvo, voy a colgar este video y vuelvo. Son las 11:41 p.m. o las 23:41 del 21 de junio de 2021. Entonces esa hora corresponde a la ciudad de Madrid, España. Buenas noches, Europa. Buenas tardes, América. Y saludos al resto del mundo. Cualquier pregunta en los comentarios. Gracias. Soy Concha Seijas, para los que no me conocen.